Nuevamente nos encontramos en este espacio de Norita Streaming. El programa, a esta altura ya sabés, se llama No Entiendo Este Mundo. Clarito, ¿viste? Porque la verdad que está muy confuso todo, muy complicado, muy entreverado, entre las angustias personales y las colectivas, entre la tecnología que te lleva por delante y que el que queda retrasado pareciera que, como en esa serie de Black Mirror, el primer capítulo de una de las temporadas, que si no sumas puntos de tu teléfono, de repente se te cierran las puertas y te quedaste afuera de todo. Porque ya no tenés trabajo, no tenés amigos, no tenés esa sonrisa que te permitía ingresar a esos sitios. Y muchas personas en el mundo están afuera de todo. Hay una desigualdad muy fuerte en el planeta y hay una ambición de poder que uno a veces se pregunta para qué lo necesitan, si es para seguir generando tanto más dolor y tanta desigualdad en esta tierra que todos queremos. Pero bueno, hay que seguir adelante porque la vida siempre es para adelante. Y a veces me doy estos pequeños lujos en el programa de dialogar de manera profunda, relajada, sin gritos, sin alarmas, sino tratando de conocernos más, de saber qué se está haciendo. Mi invitada de hoy es una mujer que yo diría que es una luchadora, porque la pelea siempre desde su militancia, desde sus valores, desde su feminismo, desde instalar temas que parecían imposibles en la Argentina y que se convirtieron en ley, el matrimonio igualitario, el aborto. Es una fuerte activista, además es madre de 3 hijos, entonces sabe de qué se trata ser mujer en la Argentina cuando uno tiene que llevar adelante una casa, cuando hay que defenderse de ese machismo, de ese patriarcado que te limita tantas veces, que te impone sus reglas y hay que saltarlas. Así que me da una alegría recibir a la señora Vilma Ibarra. Vilma, ¿cómo va? Hola, muchísimas gracias por esta invitación, Rosario. Un placer gusto estar con vos. Un placer estar contigo y qué bueno que vamos a hablar de muchas cosas, pero quiero empezar porque en los últimos días la habrás escuchado, la habrás leído, te habrás enterado que se dedicó a escribir, y se dedicó a escribir una novela, no porque no haya escrito antes, pero hizo cosas bien diferentes a una novela. Así que voy a mostrar, Moisés, el libro que se llama La Última Mamushka. Ahí está, mira qué lindo título, La Última Mamushka, ¿no? Como esas capas que se van descubriendo. Y dice así: Vilma Ibarra dosifica la información con tal pericia que nos seduce hasta la última página, una novela para celebrar. Claudia Piñeiro es quien además estuvo en la presentación del libro. ¿Es así? Sí, es así. Claudia fue la que me empujó a terminarlo, porque yo había arrancado a escribirlo en 1918 y durante 3-4 años lo pausé y no tenía confianza en mí, yo no tenía experiencia en esto y dije, ay, capaz que no es nada bueno y estoy empujando. Y se lo mostré a Claudia. Claudia fue generosísima, me dijo, por supuesto, pero ya tenía 100 lo leo. Páginas escritas cuando 100 páginas, bueno, ahora tiene 450. Y Claudia fue la que me alentó, la que me dio todo el aliento y me dijo, claro que vale la pena, pero me confió mucho en mí, me empujó y bueno, y yo lo terminé, tardé, me tomé mi tiempo, sí, porque soy súper obsesiva, sí. ¿Un policial elegiste? Elegí un policial con todos los elementos del género. ¿Por qué un policial? Primero porque me gustan. Yo soy una lectora ávida, pero soy una lectora además muy ávida de policiales. He leído muchísimo de policiales y me parece que el policial es un género que te permite entretenerte, correr, ir con una trama atrapante, con suspenso, buscando, esperando, no sabiendo que viene, y todo eso te toma y te permite también hablar de las cosas que nos pasan, poner un telón de fondo que tiene que ver con nuestra historia, con lo que les pasa a los argentinos y argentinas, con lo que nos vivimos las mujeres. Entonces, ¿qué se encuentra acá? Se encuentra política, se encuentra historia, se encuentra todo lo policial, drama, suspenso, romance, hay de todo, sí.
Hay un cadáver, supongo también, porque hay más de uno. Hay más de un cadáver, hay más de uno. Policial, tenemos que empezar a investigar quién lo hizo. Básico. Claro. Ahora, hablas claro, acá entreverás un poco todo tu recorrido de vida, ¿no? Digo, la política, el periodismo, hay algunas facetas en los personajes que tienen que ver con lugares, yo no leí el libro, lo voy a leer, por supuesto, pero digo, por lo que estuve leyendo, que se entreveran o podemos identificarnos con esos personajes que elegiste. Sí, no son, a ver, como para aclarar, no hay ninguno que uno lo lee y dice, ay, se parece a fulano, se parece a No hay que buscar Mengana. eso. Eso no, aunque lo busques no lo vas a encontrar. Pero lo que sí vas a encontrar son personajes creíbles, súper creíbles. A mí si hay algo que me gusta es pincelar un personaje. Y pincelarlo es con gestos. A veces un gesto habla más de una persona que toda una explicación. Entonces me gustan los personajes actuando, con cómo se trata al mozo que te atiende, con cómo contestás ante determinadas situaciones, de qué te asustás, de qué te reís. Son todas cosas que pincelan un personaje y eso me gusta muchísimo trabajarlo. Hay, claro, de nuestra vida argentina y de cómo cosas de nuestra vida argentina, de lo que vivimos, vuelve, nos amenaza, nos asusta, cosas maravillosas que nos pasan. Y hay lugares, hay mucho recorrido de distintos lugares muy clásicos porteños, mucho encontrarse en bares en estas épocas, porque transcurren en el 96, en estas épocas que se fumaba en todos lados. Y hay también escenas muy importantes en la costa argentina, en Necochea, que es una ciudad que yo amo, que tiene que ver conmigo, claro, mucho. Y bueno, me parece que... ¿Hay algo de Lomas de Zamora o no? No, de Lomas de Zamora, donde nací. Claro, no pusiste nada de Lomas de Zamora. No puse nada de Lomas de Zamora, que era muy pequeñita. Pero igual van a venir otras novelas. Buenísimo. O sea que ahí va a haber lugar. No, pero la otra cosa sí es que yo trabajé en el Poder Judicial, trabajé como senadora, como diputada y trabajé en el Poder Ejecutivo. Trabajé en la actividad privada, o sea... Los tres poderes, eso. Tengo los tres poderes y actividad privada muchos años también, porque tuve estudio jurídico propio y trabajé en empresas. Entonces, todo eso de alguna manera, las distintas vivencias, hay mucho acá de el juez y el fiscal, de qué está pasando en la política, no del debate político, no del presidente, no, como personajes secundarios que van armando una trama bien interesante y bien atrapante, ¿no? Lo que se advierte, les cuento si no se capta por la cámara, pero que le brillan los ojos cuando habla de la novela, es decir, que evidentemente esto te ha hecho feliz. Sí, me hizo muy feliz. Yo primero soy una lectora ávida y a mí estos días que me estén mandando gente así, la foto del libro y dice lo estoy empezando y mirad al personaje, me encanta, siento que pude transmitir muchas cosas, siento también que conté muchas cosas. ¿Te ahorraste algo de terapia? Un personaje, obvio. No, es que al pincelar un personaje, una mujer que está peleando contra y vos ves qué cosas pasan, qué no nos pasa, qué abandonamos, qué decisiones tenemos que tomar, qué cosas horribles a veces se hacen en determinadas circunstancias. Todo eso te permite, en el marco de algo que es, bueno, bien entretenido, porque es una trama de un thriller con mucha acción. Ahora hablas de esto y pienso, ¿qué dejaste para dedicarte a la política? ¿Qué dejé para dedicarme a la política? A ver, yo empecé en la política muy jovencita, tenía 12, mira, todavía no había cumplido 12. 13, sí, sí, porque fui... ¿La primaria? No, yo entré a los 12 todavía, cumplía después, y era en el 73, entonces eran las primeras marchas en el momento de la asunción de Campo, por aquello, era muchísimo, yo soy hija de un papá asilado político, paraguayo, claro. Sí, que después estuvo preso con Stroessner, pero él peleó contra la dictadura de Morínigo y debió exiliarse, y siempre estuvo esa idea de que hay que hacerse cargo del país donde uno vive, del mundo donde uno vive, que lo que nos pasa y lo que le pasa a la persona que está al lado nos importa. Por eso tal vez se hace tan difícil esta época para mí, pero milité desde muy chica y en realidad nunca decidí dedicarme a la política.
La verdad que no. Fue como una sucesión de cosas, pues yo trabajaba en el Poder Judicial, tuve estudio jurídico, en algún momento quise ser periodista, qué sé yo, hice montones de cosas, pero ese desafío de querer, de si yo iba a ser legisladora de la ciudad, y después la oferta para ser senadora en un momento muy complejo, el 2001 asumí yo como senadora. Entonces se conjugaron las cosas de alguna manera. Yo no soy de las que me muero de ganas de estar en un cargo, ni ahí. Yo terminé mi mandato en el 2011 y me fui a la actividad privada. No tenía ganas de ir a buscar un contrato, porque tenía cosas para hacer. Y ahora yo trabajo en la Auditoría General de la Nación y tengo mucho trabajo porque no está integrada completamente, no importa, son nuestros organismos de control del país, pero es verdad que se le da poca bola, pero han dejado totalmente vacante la auditoría. De los 7 miembros hay solo uno, entonces prácticamente no se pueden firmar dictámenes. Entonces no se controla nada, podemos decir prácticamente. Se hace el trabajo, pero no se firma. puede aprobar porque no hay firma de colegio. Y yo soy una de las asesoras del gabinete del presidente. Entonces nuestro trabajo se multiplicó muchísimo, porque tenemos que cubrir un montón de trabajo que antes cubrían los asesores de los distintos auditores. O sea que tengo mucho trabajo, pero le quito tiempo a lo que sea para escribir. Sí, para mí es un placer muy grande sentarme a escribir. Y así como en momentos de mi vida escribí proyectos de ley, escribí decretos, escribí lo que se te ocurra. Sentarme a escribir una historia donde quería contar cosas me fascinó mucho, sí. Ahora, eso que decís es un fuerte entrenamiento respecto del concepto que tenés que volcar en un papel, ser clara, ¿no? Pienso en los decretos, te pienso como en la Secretaría General de la Presidencia, hay que ser muy específico, muy claro en lo que se dice, aplicar la ley, los artículos. Eso te debe facilitar mucho el intercambio con otros. No sé si en esta época donde nadie escucha a nadie, pero entiendo que debe ser más fácil la comunicación. Algunas cosas. Primero, yo cuando estuve en la Secretaría Legal y Técnica, ya es un periodo que uno vio las dificultades de armonizar situaciones. Eso está complicado. Y escucharse es una época difícil. Yo soy una persona formada para debatir con argumentos, escuchar argumentos, contestar argumentos, reflexionar, eventualmente sacar conclusión y qué sé yo, podemos no coincidir, pero yo escuché lo que vos dijiste y dije, che, en este punto, en esto nada que ver lo que dijo Rosario, pero esto puede ser. Pero esto me enseñaron, pero me enseñaron no a mí, soy de una época donde vos ibas a discutir y lo que querían era escuchar tus argumentos. Este periodo de recorte, corto, titulado, troll, te mandan, se repite. A mí lo que me pasa a mí es que yo me siento con pocas herramientas. No sé discutir en esos términos. No sé cómo se hace. No hay discusión, no de la idea. Lo que se hace es tratar de ver cómo. Sí, pero también me parece que hay algo en lo personal. Pero también hay algo de época. Yo me doy cuenta que hay algunos pibes y pibas más jóvenes que tienen más herramientas. Otros no, otros lo padecen. Pero hay algunos que tienen más herramientas. Yo a esa velocidad, bueno, ¿y entonces vos qué opinas? Bueno, déjame estudiarlo. Yo era como básico. Yo no te contesto en un minuto. ¿Y usted qué opina de tal cosa que se acaba de enterar? No, quiero estudiarlo, ver qué hay y te voy a dar una devolución consistente. Bueno, eso está en crisis, entre muchas otras cosas está en crisis, porque... Y eso me parece también que marca por qué uno tampoco ya tiene ganas de compromisos en términos de cargos ejecutivos o legislativos tan importantes, ¿no? ¿Pero qué sentís, que te despediste de esa posibilidad? Pero no de la militancia. Yo voy a estar en todas las marchas. No, de los cargos de los lugares específicos. Es difícil que yo me entusiasme con eso. Yo en un cargo electivo o campaña electoral sé que no, bajo ninguna circunstancia.
pero no creo que vienen un montón de generaciones con fuerzas, con ganas, con creatividad, con cosas nuevas y yo creo en eso. Me parece que está muy bueno que venga gente de refresco que además puede mirar las cosas que están pasando con otras herramientas que yo no tengo, ¿no? Yo seguramente tengo herramientas que ellos no, pero ellos también. A mí la cosa intergeneracional está muy buena, pero siempre incorporar gente de las nuevas generaciones. Sí. Está bien eso. Ayer estábamos hablando en el programa de radio sobre, bueno, las redes, esto que vos decís, ¿no? Lo espontáneo, lo cortito, lo rápido, la adicción que hay de ver reels todo el tiempo, no sé cuánto te queda en la cabeza de todo lo que ves, pero en Suecia, por ejemplo, han decidido sacar las pantallas de las aulas porque los chicos leen y escriben peor desde la incorporación de esa pantalla. Sin desterrar la tecnología, han decidido volver al libro para que los chicos aprendan a leer y escribir y puedan comunicarse y puedan saber expresar qué les pasa. Es decir, me parece que hay un mundo que empieza en Australia, si tenés menos de 16 años no puedes estar en una red social. La Academia Americana de Pediatría ha desterrado las pantallas para los chicos menores de 3 años, es decir, porque les hace daño directamente. Hay un mundo que empieza a tomar valores e instrumentos de otras épocas. Sí, pero, o sea, me parece súper interesante. Creo que son como experiencias muy puntuales, porque lo que está pasando a nivel global es de un capitalismo salvaje, donde lo que gana es esta competencia brutal por la rentabilidad y tampoco importa mucho ni siquiera la verdad ni las grandes discusiones. Entonces, como que no es un valor en sí mismo. Este debate yo creo que va a tardar todavía. Yo confío, las cosas en la historia suben, bajan, van y vienen. Pero estamos en una época todavía muy, muy compleja en ese sentido y creo que además muy aislados, porque te hace sentir que tenés un montón de amigos y que participás de redes y estás solo con tu aparato allí, y gente que le cuesta mucho después ir a actividades sociales. Porque la socialización a través de las redes es otra cosa. Poner el cuerpo con todo lo que implica, es muy distinto. Como es muy distinto también ganar una discusión a los empujones, con recortes y trolls, que tener una buena idea para hacer cosas buenas en el país o en la vida o con la gente que querés. Ahora, en esta época del entretenimiento que tenemos, ¿no? Porque la idea es entretenerte mientras los elefantes te pasan por delante, ¿no? Entonces tendrías que detenerte a pensar qué está pasando en este mundo donde un presidente de los Estados Unidos pone barquitos en el Caribe, dice que este país es narcotráfico, que combate a los narcotraficantes y te quiere invadir, ¿no? Entonces decide que el presidente de Colombia está en una lista de narcoterroristas, que hay que derrocar a Maduro, intervenir en Puerto Rico. Y en otros países es más fácil, como en Argentina, porque directamente tenemos un presidente que abre las puertas y le dice: entre, señor, y haga lo que tenga ganas. Digo, en esta época del entretenimiento, ¿de qué manera vos creés, con qué herramienta pueden contar los más jóvenes y los no tan jóvenes para entender lo que pasa? Bueno, cuentan con pocas herramientas. El primer punto es lo grave de eso. Porque además vienen esas herramientas utilizadas que vos decís de las redes y los trolls, vienen de los propios presidentes. Sí. Además vienen de empresas poderosísimas que le están pagando a gente para que vean la forma más eficiente de que nosotros nos saquemos la cabeza de ahí. O sea, nos quieren con la cabeza metida dentro de, no importa, Instagram, TikTok, lo que fuere. Sí, entonces estudian cómo hacer para que vos te quedes ahí adentro mirando cosas que a lo mejor en definitiva se te está yendo el horario de estudiar, de compartir con tu familia, de, no importa, de hacer un deporte o de lo que fuere. Eso por un lado, pero por el otro lado me parece que hay una discusión política en el medio y que esa va a ser la discusión que va a definir, y creo que va a ser discusiones que van a empezar, como vos decías, en algunos países y que se va a extender porque con esto nadie la está pasando bien. Y los pibes no son tontos, se dan cuenta, ¿eh? O sea, yo tengo hijos jóvenes y vienen los amigos y las amigas y
y pelean también, porque se les van las materias y dice, estuve 2 horas y media, 3 mirando reels y no pude salir. Y a veces se ponen alarmas. Es una adicción. Bueno, es que están pensando las mejores cabezas del mundo, a las que le pagan fortunas, para que vos no salgas de ahí adentro. Entonces es muy difícil. Por eso digo, no es de a uno este punto. Este punto es que van a llegar estas discusiones de qué nos hace bien y qué no. Está bárbaro mirar un reel y hacer un recorte y compartir cosas. Ahora, ¿qué parte nos enriquece como personas y qué parte nos empobrece? Nos empobrece hasta el punto de que perdamos la concentración en leer, en hacer un trabajo, en prestarle atención a la gente que querés y que le está pasando cosas. Bueno, en leer y comprender lo que estás leyendo. Hay un tema cognitivo ahí, sí, claro, muy fuerte. Digo, y vos dijiste, es político. ¿Hay respuesta de la política argentina a esto? Bueno, la política argentina está en este momento pasando una crisis de representación enorme, y esa crisis de representación se vincula también a la falta de ideas. Me incluyo, por favor, me incluyo porque yo soy parte de esto. Pero yo creo que si una de las cosas que son definitivamente necesarias es ya no hacer planteos de propuestas de candidatos o candidatas carismáticos para ganar elecciones, o de decir, bueno, si ponemos a como tiene diálogo con tal sector y trae esto, armamos esta coalición y ganamos. Una coalición para ganar y no se sabe para qué ganar, ya me parece que no va a funcionar. Y tal vez ya se hizo. Se hizo, pero además la gente ha votado con mucha bronca, porque la gente no la está pasando bien. Tenemos en crisis la salud pública, la educación pública, se está destrozando el Estado. No se está cambiando lo que funcionaba mal del Estado, se está desarmando el Estado con instituciones tan importantes como, no importa, ANMAT, INTI, INTA. Son como un proceso de destrucción de la actividad estatal que tiene que estar al servicio de la gente, la falta de obra pública. Todo esto vamos a empezar a padecerlo de una manera tremenda. Y que esto haya pasado con un personaje violento, agresivo, que no tuvo problemas en insultar al Papa Francisco en su momento, en insultar a periodistas, en insultar mujeres. Todo esto es muchísimo en nuestro país, que después de una recuperación democrática tan importante, tan contundente. Esto habla de que la gente se ha decepcionado, que hay muchísima gente que no confía y no ve alternativas. Y si no hay una alternativa real que diga deuda externa, tenemos entre lo que había tomado Caputo con Macri y lo que está tomando Caputo con Milei, que son los dos grandes momentos de endeudamiento en la Argentina, no están los dólares, van a quedar condicionadas las nuevas generaciones, pero no digo las nuevas generaciones de acá a 10, los nuevos gobiernos. O sea, es el condicionamiento para gobernar es descomunal. Lo que va a pasar con nuestros recursos naturales, ya está pasando con nuestros recursos naturales, y no digo glaciares, minas, los cuidados que hay que tener con algunas cosas que están desregulando todo. Todo esto me parece que si nosotros no damos cuenta de qué hacer con deuda externa, inflación, jubilaciones, justicia, un montón, justicia, o nos hacemos cargo de que tenemos la justicia más desprestigiada en las últimas décadas y es necesario que la gente confíe en su justicia. Entonces, si dicta un fallo, es maravilloso cuando un juez o una jueza dictan un fallo y la gente dice, bueno, lo dijo el juez, y lo dijo el juez, pero cuando dijo el juez lo que yo quiero que diga, le creo, pero cuando dice el juez lo que yo no quiero que diga, digo, no, porque es o Cuca o Libertad, no funciona. Y acá nadie confía de la justicia de la Corte Suprema para abajo en nada. Entonces me parece que ese es un punto que hay que darle mucho cuidado y una respuesta institucional muy seria.
Ahora, nadie ha podido hacerlo. Digo, en estos 42 años de democracia que cumplimos, nadie ha podido hacerlo. Se lo han propuesto, hubo varios proyectos de reformas judiciales, por H, por B, esa familia judicial, esa estructura. Esa sí que la casta. La casta. Esa no se ha sí podido. que la casta. Yo creo que quizás el problema se inició cuando empezó la democracia, este periodo, claro, con el doctor Alfonsín, la discusión del radicalismo sobre qué se hacía con el Poder Judicial, donde estaba lleno de jueces que habían trabajado en la dictadura, ¿no? ¿Qué se hacía con eso? Sí, yo te lo entiendo, te lo tomo. Creo que el gobierno de Alfonsín fue un gobierno muy condicionado en muchas cosas. Uh-huh. Hizo, a mi juicio, un montón. O sea, Por supuesto. ese juicio a los 9 comandantes, en un momento donde era más difícil hacerlo que no hacerlo. Exacto. Y que los jueces tuvieran la valentía de ir adelante. Hoy justo los están homenajeando a los jueces, y yo ya que está les digo cuánto los valoramos y qué importante lo que dieron al país. Es muchísimo. En otras cosas seguramente no, pero igual tuvimos Cortes Supremas mucho mejores y tuvimos una administración de justicia mucho mejor que lo que tenemos ahora. Hoy estamos en el piso de la credibilidad y del desprestigio. Entonces me parece que no alcanza con un buen proyecto. Hacer un buen proyecto es, qué sé yo, casi te diría más o menos sencillo. Te sentás artículo 1, artículo 2, vas pensando. El tema es conseguir los votos, conseguir aplicarlo, y ahí necesitas poder real, y para eso necesitas acuerdos importantes, amplios. Es institucional, no es un partido político poniendo a los suyos. Esto no puede funcionar más, pero porque es muy grave. Lo mismo con la deuda externa. Pese que hay puntos de gravedad que no va a alcanzar con decir un partido político o un partido político con algún aliado, bueno, podemos llegar a ganar las elecciones. No vas a poder transformar si no logras coaliciones amplias sobre 3, 4 ejes. En lo demás peleate, pero en 4 o 5 ejes son centrales. Bueno, los niveles de pobreza de nuestro país son alarmantes. O sea, me parece allí que si uno no pone decisión de construir coaliciones amplias con compromisos sobre puntos básicos, va a ser muy difícil que la gente vuelva a confiar. Hablas sobre la deuda externa y los acuerdos. Que sería muy importante que las fuerzas políticas se reúnan sobre esto, nos vamos a poner de acuerdo independientemente de a qué fuerza respondemos. Ahora, tampoco se pusieron de acuerdo en el último gobierno Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner sobre qué hacer con la deuda externa. Y eso llama la atención, ¿no? Sí. Porque entonces cuando el presidente toma un camino con su ministro de Economía, empiezan a tirar piedras el propio oficialismo. Sí, yo con el diario del día martes, ya no del lunes. No del lunes, del martes. Te diría que mirando retrospectivamente, tengo la impresión de que hicieron una excelente estrategia para ganar las elecciones. Era con Cristina sola no alcanza, sin Cristina no se puede. Entonces la imagen de una persona moderada, con capacidad de diálogo, ¿verdad? Alberto Fernández podía darle el volumen en el marco de un acuerdo de Cristina, Massa, Alberto, los gobernadores, la CGT. Todo eso fue una estrategia ganadora, exitosa. Y todos llegamos con una ilusión enorme. Con el diario del martes te diría que esa estrategia ganadora para las elecciones no tenía un plan de gobierno ni un plan económico. O sea, no tenía acuerdos básicos. ¿Y no te sorprende que ello haya sido así? Sí, claro que me sorprende. También yo, lo hablábamos antes del micrófono, que yo venía de la actividad privada. Yo había terminado mi mandato en el 2011 y hasta el 2019 yo estaba en la actividad privada. O sea, a mí me convocaron a un gobierno y yo llegué con la ilusión de el gobierno del Frente de Todos, todos juntos, todos los dirigentes más importantes que nos habían dicho que habían hablado, habían tomado sus decisiones y que no se iban a volver a pelear. Bueno, las cosas no fueron bien. Primero, no fueron bien, seamos justas, por varios motivos. Uno de los más profundos fue la pandemia. Eso marcó un antes y un después. No, haber estado en el gobierno en la pandemia y ver
el pánico de una mala decisión, que se podían saturar los hospitales, porque era uno, es como que lo corrió de la vida. No, lo naturalizaste, ya está. Lo naturalizás. Yo me di cuenta que a veces la gente habla y te dice, bueno, pero en el 2020, porque había pandemia, estábamos en una situación, la gente tenía pánico. Mira, me acuerdo, vos te vas a acordar. Sí, claro. Como periodista te vas a acordar. Más que trabajamos. En un momento, hacía 2-3 semanas estábamos con el aislamiento. A partir del 20 de marzo fue. Y ya había información y se hablaba con muchos organismos internacionales y aquellos sobre el tema del efecto en niños, niñas y adolescentes. Entonces, iniciativa de Carla, que lo habló también conmigo, Cecilia Todesca, con el presidente, y quedamos en autorizar la salida de niños, niñas y adolescentes para caminar, y te vas a acordar, porque era a no más de 500 metros alrededor de su casa, sin utilizar transporte público, para no vivir el encierro tan... un escándalo. Pero yo creo que incluso alguien atinó a decirnos genocidas, que se iban a morir, que se iba a contagiar, que qué vergüenza lo que estamos... Y no me enojo, o sea, entiendo los miedos. Ahora, que esta misma gente después ahora diga, ¿para qué no se usar barbijo? Es como raro. Nos quitaron la libertad. En ese momento, cuando nosotros tomamos esa decisión respecto a niñas, niñas y adolescentes, firmaron un comunicado en contra de esa decisión, diciendo que no la iban a cumplir, que no la iban a aplicar en sus distritos, el gobernador Kicillof, junto a Rodríguez Larreta, junto a Perotti y junto a Schiaretti. Digo, para ver también los niveles de debilidad y de pánico del gobierno. Y yo, ¿me enojo? No me enojo. Entiendo el miedo de que en el conurbano se disparara el virus y no se pudiera controlar. Entonces, nosotros ya lo habíamos hablado, lo teníamos, pero los gobernadores no querían tomar riesgo. Había algunos incluso que querían el estado de sitio. Después parece que, no sé, cómo las lecturas son, pero volver a esa época donde se miraba por la tele lo que pasaba en España, en Nueva York, en países, era terrible el miedo. Yo me acuerdo... muertos en las calles de Nueva York, digo, para poner... Mi propio miedo, porque en mi casa, la familia más cercana, hay 2 personas con enfermedades autoinmunes. Uh-huh. Entonces era una tragedia que claro. Muy amadas. Entonces yo no me acercaba a 3 metros a mis hijos convivientes por miedo, como yo giraba todo el día en reuniones, esto, lo otro, haciendo los decretos de ello, y siendo persona de riesgo. Lo que digo fue un momento tremendo. Eso marcó un ADN al gobierno. Y no vinieron las buenas noticias. En el primer año de pandemia cayó 11 puntos el PBI. Digo, para saber, entonces después era quién tenía la culpa, quién no la tenía, qué se hacía, las ambiciones del que ya que estaba, a ver si empujaba para entrar con otra cosa. En la situación donde la gente tenía miedo por la pandemia, después vino la sequía, situación económica durísima, había que renegociar la deuda porque no había dólares para pagar el Fondo Monetario Internacional, y que el Frente de Todos diera el patético espectáculo a la vista de todos, a cielo abierto, de una interna descarnada donde se decían cualquier cosa y no se hablaban. Quien había dicho voten a este señor que es el que va a conducir este proceso, que es el mejor. Y el presidente que dijo nunca nos vamos a pelear porque vamos juntos. Es increíble. No se hablaban. Bueno, es lo que dicen ellos, que habían roto el diálogo. Yo estoy repitiendo. Lo que digo es que de alguna manera deben tener ellos su explicación de por qué esto pasó. No lo sé. Para la ciudadanía, no sé. O sea, ustedes me dijeron esto y era la promesa del Frente de Todos. Yo creo que ese espectáculo, en un momento tan duro, atravesando la pandemia, con tantas dificultades económicas, la gente pasándola tan mal y tan asustada, es muy difícil que se vuelva si a eso le agregas que después la figura del presidente sufrió un fuerte deterioro después de la foto de Olivos, sí. de Olivos. Bueno,
te marca también un panorama muy complejo, ¿no? ¿Te decepcionó? No. El binomio, Alberto y No, bueno, Cristina. decepcionó el Frente de Todos a toda la Argentina, pero yo fui parte de eso. Yo no estoy acá para decir, ay, yo me decepcioné, no, de ninguna manera. Yo fui parte y soy de las que creo que cuando uno toma una responsabilidad se hace cargo. Entonces, lamenté muchísimo algunas cosas. No hubiese querido que fueran así. Yo no soy una irresponsable que largo las cosas. Viste que acá y cada tanto uno dice, hey, bueno, ay, qué sé yo, no sé, mátense. En el medio están 47 millones de argentinos. Y yo en un momento tenía, no sé, que era un gobierno lo suficientemente débil, y creo que nos vamos a acordar, ¿no? Porque uno decía, ¿llegará a fin de mandato? No llegará. Entonces, uno sabe lo que pasa en la Argentina. La crisis cuando renunciaron muchos funcionarios y el presidente se entera, creo que estaba en un helicóptero, entonces, en un vuelo, y se entera que le renunciaron un montón de funcionarios, ¿no? Por eso entonces, claro, eso fue durante las elecciones, durante las primarias, claro. Y a 20 días teníamos las elecciones generales. Por eso digo, es duro, ¿no? Es muy complejo, y un presidente que además no tenía ni un gobernador propio, ni un senador propio, ni un diputado propio. No tenía oficialismo. No tenía oficialismo, y acá sí era un pecado de origen. Porque también la propuesta fue, votemos a una persona que tiene una imagen de moderado y que va a poder ayudar a ganar, pero que no tiene poder propio. Vilma, hay otro tema, ¿no? Porque en el gobierno de Alberto Fernández se trabajó mucho por los derechos de la mujer, ¿no? Un ministerio de la mujer, la oportunidad de que compañeras trans pudiesen ocupar lugares porque no se les da trabajo en general, el aborto, digamos, vos trabajaste muy de cerca todos estos temas. Digo, ¿qué te pasa sobre la denuncia de Fabiola Yáñez sobre Alberto Fernández? Mira, lo primero que uno tiene que decir en estas cosas es que las feministas trabajamos muchísimos años para conseguir que las denuncias de las mujeres las tomen en serio. Claro. Entonces, esto es central. En montones de lugares sabemos que mujeres hicieron la denuncia, explicaron tantas veces y nadie les dio pelota. Y así a veces encontramos mujeres que terminan hospitalizadas, muertas. Entonces, es una tragedia en sí mismo el hecho. En este caso, por suerte, se tomó en serio la denuncia. En el minuto 1 se tomaron las medidas protectivas y se inició la investigación. Eso es lo que hay que hacer, y eso esperamos que además pase siempre. Después de eso, lo que viene es la investigación. Y es muy importante para argentinos y argentinas que nos den una respuesta, porque él fue presidente de la Nación y ella fue la pareja que decidió asumir el rol de primera dama y de actuar en tal circunstancia durante los 4 años hasta el último día. Entonces, nosotros necesitamos una respuesta. Para eso necesitamos que juez imparcial produzca toda la prueba y nos expliquen si pasó, qué pasó, cómo pasó, y se diga las medidas que se toman al respecto, si es que efectivamente sucedió. Y si no sucedió, que expliquen por qué. Porque ahora sí, tomando las medidas protectivas, iniciado el proceso de investigación, lo que hay que hacer es lo que se hace en un proceso judicial. Bueno, acá están involucrados el expresidente y la ex primera dama. Entonces, los argentinos y argentinas ahí sí merecemos que nos den una respuesta después de una investigación precisa y con toda la prueba que se ofrezca. Tenemos que estar seguros de saber qué pasó. Eso me parece que es lo central. Y eso seguramente opaca, el solo hecho de la denuncia opaca un montón de cosas que en estos términos se hicieron. Pero yo no voy a dejar opacar, porque la sanción de la ley de aborto, de la legalización del aborto, fue una lucha de décadas de las mujeres argentinas y se llevó muchas vidas, la salud de muchas mujeres, y lo logramos, y ahí hubo una decisión política del expresidente Alberto Fernández, pues había un montón de sectores internos que no viene al caso ni los vamos a discutir. Pero que no querían eso. Que no lo querían o que pensaban que no era el momento. Y Alberto Fernández fue el que decidió jugar a favor de la ley de aborto y siempre nos acompañó con hubo muchísimo trabajo de quien era la ministra de Mujer, Género y Diversidad, de Elizabeth Gómez Alcorta. Yo
empujé muchísimo, muchísimas, Dora Barrancos, muchas de las mujeres que estábamos allí, no quiero ser injusta y Muchas, olvidarme, sí. porque fuimos muchas, vos eras parte, que trabajamos mucho para lograr un montón de medidas. Tuvimos las medidas de pandemia con mejor perspectiva de género reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esto también existió, como existió el gasoducto, que ahora toda la política energética, el gasoducto se hizo ahí, en ese momento. Y también se apostó a eso, y también se apostó a los remedios gratis para los jubilados. Las y vacunas se hizo una campaña gratis. de vacunación gratis en todo el país, ejemplar y única. Ahora tuviste sombras muy duras. Entonces tuviste sombras muy duras. Debo la preguntarte, la... siguiendo con la denuncia, que está Sí. bien que lo que decís, Fabiola hizo la denuncia y la justicia nos tiene que decir qué pasó. Así es. Y obviamente tiene que ser serio para que todo el mundo diga, esto es lo que pasó o lo que no pasó. Pero vos fuiste pareja de Alberto Fernández. En lo personal, digo, porque obviamente lo conociste desde ese lugar, a mí me costaba pensar en las denuncias de Fabiola hechas por Alberto Fernández. Sí, pero... a ver, primero, yo no conocí el vínculo entre ellos, no tuve relación social con ellos. De hecho, yo venía de varios años de no tener vínculo personal con Alberto Fernández. O sea, no tenía vínculo social, no tuve durante el gobierno. Sí, él me convocó, conociéndome, sabiéndose una persona de muchísima confianza y de mucho conocimiento técnico del tema que asumía en la Secretaría Legal y Técnica. Pero yo no tenía vínculo social con ellos, o sea que eso no. O sea, yo solo puedo decir lo que yo viví. En los años que yo fui pareja de Alberto Fernández, no convivimos, no compartimos casa, no compartimos patrimonio, pero estuvimos muchos años de novios y compartíamos con hijos y familia. Él nunca tuvo ningún gesto violento, pero ninguno. A ver, nunca vi ni siquiera un gesto parecido. Y yo soy brava. Yo discuto brava. Si yo a esta altura digo que no me van a creer. Soy una persona de carácter fuerte. Hemos discutido y jamás tuvo un gesto que se pareciera. ¿Qué significa esto? Significa lo que estoy diciendo. ¿En tu vínculo? Que en el vínculo nuestro esto no sucedió, ni él mostró ninguna característica de esto. Lo que haya vivido esa pareja solo ellos lo saben, o seguramente alguna de la gente que estaba en la atención de la pareja en Olivos, que habrá que escuchar los testimonios y creo que son los que mejor pueden declarar, pero lo que necesitamos es una investigación seria y una respuesta seria a toda la ciudadanía. Sin lugar a dudas. Pensaba en tu otro libro, Cristina versus Cristina presa ahora, con un poder judicial sobre la causa. Puede haber muchas interpretaciones, pero están las pruebas de peritajes que dicen lo contrario de lo decidido, ¿no? Respecto, hablo de la causa vialidad, no estamos hablando de otras causas. Pero está presa, esta es la realidad, tiene 6 años de condena. ¿Qué crees que le espera o qué futuro le ves vos a un peronismo? Tiene a su líder presa, donde quiere asomar la figura de Axel Kicillof como una posibilidad de una candidatura presidencial con fuerte interna, de Máximo Kirchner, por ejemplo, sobre él, en métodos parecidos sobre lo que se hizo sobre Alberto Fernández o sobre Daniel Scioli en su momento. Digo, no sé por qué se eligen algunas personas que después se las combate, porque no se las quiere, porque no responden, porque no representan. No sé, ¿cómo ves esa posibilidad de futuro? Primero creo que la condena de Cristina Fernández de Kirchner es una condena que viene de un proceso, es la culminación de un proceso plagado de irregularidades. Cuando llegan los Ercolinis y los del Lago Escondido a las causas, empezamos a vernos, o los trasladados a dedo para tomar resoluciones, empezamos a temer, se escapa la justicia y llegan los intereses políticos, fácticos. Entonces, el primer punto es, los argentinos como tales, ¿estamos convencidos de que la justicia tomó una decisión justa? Bueno, los que odiaban a Cristina, sí. El resto no sabe. ¿Esto significa que es inocente? No. ¿Significa que es culpable? Tampoco. Significa que tenemos una justicia que no da una respuesta creíble a la ciudadanía. Y el proceso de ella sí vino plagado con irregularidades. Los Bonadío, los Ercolini y estos trasladados a dedo en los tribunales por Macri no pueden ser quienes definan
el resultado y la suerte de la principal dirigente de la oposición. No hay país serio que lo sostenga. Ahora, una justicia imparcial, por eso era tan importante que fueran jueces imparciales, se produjera toda la prueba y que se llegara a una decisión condenatoria o absolutoria y se explicara. O sea, esto es en mi opinión, lo dije, lo publiqué en Twitter, pero me parece francamente una de las cosas muy malas institucionalmente, y además lo terrible de que ella sufra una condena a la que se llega por este camino. Eso en un punto. Y que el presidente diga que él es el que la metió presa. Claro, no, con nosotros. Por eso digo, está el deterioro institucional es enorme. Ahora yo lo que creo es que ya no hay lugar para respuestas fáciles, porque la gente está muy desilusionada, está muy enojada, ¿no? O sea, vos decís que persiste el enojo. Pero obvio que persiste el enojo. ¿Quién dijo que pasó? ¿Qué respuesta se dio de lo que pasó? Digo, no sé, en algún momento pasaron cosas de las que tenemos que dar cuenta, ¿entendés? No sé, ¿por qué tenemos vigente el decreto de necesidad y urgencia 70 23 de este señor de Milei, que se llevó puestas 300 leyes votadas por el Congreso Nacional? ¿Por qué? ¿Por qué sigue vigente? Por una ley que votamos nosotros. O sea, yo la voté y no estaba a favor de eso y me comí un problemón por haber votado en contra de ese artículo, que decía que sigue sine die vigente un DNU, pero la verdad es que fue nuestra propia fuerza política la que votó esa ley. Como si hubiésemos pensado que toda la vida íbamos a gobernar nosotros. No, hay que votar leyes para la institucionalidad. Entonces necesitas jueces que apliquen las normas institucionalmente. Después puede ser de derecha, de izquierda. Yo prefiero un juez de derecha que aplique la ley y no uno mío que después cuando se da vuelta arregla con cualquiera y hace un estropicio. Porque me parece que los jueces no tienen que ser tuyos ni míos. Claro. Tienen que aplicar las leyes, ser respetuosos de los derechos humanos, de los tratados internacionales, qué sé yo. Me parece que es esa la discusión. Ahora, si lo que tratamos es de poner yo mi juez, vos tu juez, había momentos que eso estaba mal. Yo recuerdo cuando dijeron no al toma y daca. Bueno, ¿qué pasó que ahora nos parece tan bien hablarnos por teléfono, decir yo pongo uno, vos pones dos? O sea, no... todo eso. ¿Por qué crees que todo esto el actual presidente no paga costo político? Porque no tiene ninguna alternativa creíble enfrente. Porque si tuviera una alternativa creíble enfrente, hubo mucho tiempo también que se gobernó con una oposición muy desdibujada. Se empezó a configurar el grupo A, que empezás a pagar costos. Al principio, qué sé yo. Néstor Kirchner no tenía oposición. Néstor Kirchner tenía una oposición deshilachada. Se va construyendo. Pasa es que en todo este camino de ir construyendo, los niveles de destrucción de la institucionalidad y del Estado van a ser altísimos. A la Argentina le va a costar mucho más el endeudamiento externo descomunal al que nos están sometiendo. Pero bueno, los países están también para pelear y las personas allí estaremos tratando de construir propuestas sólidas. O sea, ya si no le decimos a la gente que se va a hacer, no va a creer. Ahora, el peronismo pareciera que sigue tropezando con la misma piedra, porque, insisto, las internas están muy abiertas, muy expuestas. Sí, todavía sí. Pero yo creo que también eso se ve arriba, pero por abajo están pasando cosas. Esas cosas siempre las definen las figuras intermedias y cuando la gente te quita el voto. Entonces ya te ves obligado a esas... Nadie se va de un lugar de poder porque quiere. Es muy raro ese que diga, ay, no, yo ahora pienso que tiene que venir una renovación. Si tiene una vocación de poder y su vida le dedicó a eso, difícil. Entonces, esas cosas tarde o temprano llegan por el movimiento democrático de bases y dirigentes intermedios. ¿Vos crees que el peronismo está cerca de la última mamushka?
No, la última mamushka es cuando uno ya descubrió todos los secretos. No, nos falta un montón. Falta un montón a todas las fuerzas políticas populares y nacionales para tener una buena propuesta y buenas figuras de recambio, sí. Lo recuerdo, La última mamushka de Vilma Ibarra. Me parece que vale la pena leerlo, así que se van a entretener lo recomendamos. Y tiene mucha cosa interesante de nuestro país. Gracias, Vilma Ibarra, por haber charlado un rato así, informalmente, gracias, sobre tantas cosas que nos preocupan. Hermosa entrevista, gracias. Nos vemos en la próxima, No entiendo este mundo. Muchas gracias.